Sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien. Más allá del cielo y del infierno. Los temas actuales que tienen que ver, en este caso muy particular, a horas, a minutos, a días, de cerrar una pauta política con listas que merecen estudiarse, se merecen tener en cuenta, o simplemente hay que esperar quién es el que aparece en el diario con las candidaturas, Juan Carlos. ¿Qué crees que nos está faltando a los argentinos? Un verdadero sistema de elección debidamente consensuado y aprobado, generalizado para todos, o debemos seguir manteniendo lo que cada provincia proponga en su tiempo de elecciones, que creo que para mí es un error, para mí en lo particular. Es decir, nosotros vivimos en un sistema federal adoptado por la Constitución, donde cada provincia tiene su sistema electoral y hay un sistema electoral federal. En ese sentido, las provincias son soberanas dentro del marco constitucional para fijar fechas, turnos, respetando el principio republicano representativo. Yo no sé si hay otro sistema que sea mejor. Yo no estoy de acuerdo con las PASO. Creo que es un gasto innecesario y que cada partido debe hacer su propia interna, como era antes. Sí. Entonces van a funcionar los partidos. De lo contrario, hacemos obligatorias las elecciones a gente que no tiene militancia determinada o que no le interesa y las toma como una elección en general o como una situación deportiva. Yo lo tomé de estas pasos, Juan Carlos, como que acá no ganó nadie ni perdió nadie, porque si no compitieron, los peronistas compitieron con una sola lista, los de Cambiemos compitieron con una sola lista. Todos alcanzaron el nivel del 1.5 en el porcentaje para los votos para considerarse que están en carrera para el próximo mes de octubre. Pero ninguno compitió con nadie para decir yo te gané a vos, de los dos vamos a ir nosotros y no vos. Es que el sentido de las PASO ha sido tergiversado y ha sido creado para eso. Bueno, pero ¿por qué entonces aprobar un gasto que nos cuesta a los argentinos, Juan Carlos? Y eso es lo que la sociedad argentina tiene que aprender. Que democracia no es el simple hecho de ir a votar cada vez que se le ocurre a algún funcionario. Las PASO no pueden reemplazar la actividad de los partidos políticos. Exacto. El partido político es el que ha desaparecido. Yo mañana no me gusta el candidato radical y le mando a votar en contra o mando a votar a favor porque considero que es más o menos competitivo con el candidato que pueda tener el justicialismo. Yo no estoy de acuerdo con la mezcla que se ha hecho dentro del justicialismo, que doctrinariamente es incorrecta. Si yo vuelvo a repetir, pueden consultar todas las doctrinas y toda la bibliografía del general Perón. El general Perón era absolutamente antimarxista. Es más, en su carta, Paulo VI, cuando le entregan el cadáver de Evita, ratifica que el movimiento nacional justicialista es esencialmente católico y humanista. Mientras el otro es materialista histórico, es materialista dialéctico, si se quiere, el marxismo. Son incompatibles. Pero bueno, estamos viviendo una época donde hay una perversión en cuanto a las doctrinas partidarias y la gente ha dejado de creer en la política también. Esto lo explica bien Santiago Kovadrov en un libro que se llama El miedo a la política. Entonces la gente utiliza las encuestas para decir cualquier cosa. Las PASO, yo no sé si el resultado se va a repetir en octubre o no se va a repetir. Mientras tanto, ha provocado un marasmo que... yo considero que para mí nos cae a todos los argentinos y que no sé, verdaderamente no le veo la punta al ovillo, ¿no? Juan Carlos, se van a cerrar las listas, las colectoras o el hecho de adherirse de uno con otro, a favor, en contra, la lista larga, la lista corta. Es bueno, hay que hacer una instrucción especial para que la gente sepa con qué se va a encontrar en el cuarto oscuro.
O tenemos que entrar y como hacemos siempre, los punteros son los que van y colocan la lista más importante o tratan de colocar la lista la más cerca de la puerta, que es la primera que agarran, salen y se van. No, la gente ya lleva, mucha gente lleva el voto ya o va y elige en el cuarto oscuro, lleva decidido ya por quién votar. Acá el problema es de que al no haber habido interna, los candidatos son candidatos de acuerdo entre dirigentes que no siempre representan a todas las opiniones de un partido, ni le han dado posibilidades de competir a otros candidatos. Es decir, si vos me decís a mí, Ricardo Quintela es mi querido amigo, yo considero que tiene méritos para ser candidato. Hay otra gente que lleva en la lista que yo verdaderamente me causa dolor de estómago votarla, pero creo que candidato a intendente, hacer una lista completa con candidato a intendente, todo, me parece que es una barbaridad, porque hay mucha gente que tiene mérito y que habría que dejar competir para que la gente elija quién. A mí particularmente, yo lo votaría a Lito Así, lo voto a Lito Así. Más allá de que ha sido mi eterno enemigo, el que hemos peleado, hemos tenido peleas homéricas, pero tiene gestión para mostrar. Tiene el parque de la ciudad. Cuando fue ministro de Educación, hasta la última escuela de la provincia estaba pintada con los baños arreglados, tenían agua, tenían todos los elementos que hoy día le faltan. Entonces, ¿Comienza en esta época y de la conformación de las listas a facturar lo bueno y lo malo de cada uno? No, yo cada vez que hay turnos electorales, vos me has escuchado decirlo, ¿no? Descubro condiciones de los candidatos que verdaderamente hacen que Teresa de Calcuta parezca una aprendiz. Es decir, como dije el otro día. A ver, perdóname, Martín, por favor, acá está, vení. No, acá estamos intentando. Ahí te están llamando, por favor. Esto es en Televisión Verdad, para que transmitan ahí el llamado que teníamos que nos estaba haciendo falta, Martincito. Gracias, muchas gracias. Yo creo, Juan Carlos, que la situación amerita instrucción para que la gente se informe. Porque lo único que pregunta por ahí el común de la gente, cuando va y se acerca una época de elección, ¿qué me van a dar? Y después no sabemos por qué están los que están. Se llama clientelismo político. Sí, totalmente. Entonces a la gente hay que decirle que votar porque el común de la gente que está preocupado en trabajar, en comer, en educar a su hijo, en cuidar su seguridad, que está cada vez más vapuleada, de pronto no entiende estas peleas y estas componendas de dirigentes y de la noche a la mañana aparecen listas por arte de Billy. Sí. Y bueno, a ver, eso no es democracia, entendámonos bien, democracia es otra cosa, es una manera de vivir. Y esto no es un invento que lo traigo acá. Ustedes busquen el politicólogo que quieran, le va a decir eso. Los de izquierda pueden buscarlo en Norberto Bobbio, que es un neomarxista italiano, que sea Marcel Prelot, Wright, cualquiera, el que busquen. Pero también a la gente tiene que interesarse un poco más de la política. Porque el riesgo de no interesarse por la política, disculpame, es que no terminan gobernando los mejores, sino los que no tienen nada que perder. Bueno, pero nos está faltando una unificación en el criterio, Juan Carlos. Yo creo que habría que haber, así como hay una ley de cómo hay que ir a votar y de cómo hay que hacerlo, debe haber un sistema adoptado para todas las provincias, para todo el país, una fecha, una forma de hacerlo. Estamos votando cuánta plata se gasta en cada provincia, Juan Carlos. ¿Para qué? Para llegar a veces al mismo fin de ir a golpear la puerta en Buenos Aires que me den plata, en vez de que tengamos una unificación de criterios para elegir los representantes. El camino de la mendicidad. Ahí está. Bueno, yo estoy harto de eso. Bueno, a mí no quiero más de eso. Pero sin embargo, a ver, yo tengo que escuchar funcionarios decir que por qué iban a tener, por ejemplo, una sucursal del banco en Famatina. Y una persona muy allegada a mí, que fue presidente del Banco Rioja, Elías Nader, le contestó, si él no había leído la historia argentina, que Famatina era parte de la historia argentina. Es decir, acá hay que empezar a hacer un país que sea competitivo, un país que sea eficiente.
sin que la eficiencia sea la de Martínez de Oz, sino la eficiencia que exige el mundo actual para colocarnos dentro del contexto. Lo tengo al doctor Juan Manuel Ártico para que me comente si tiene, de cómo plantea este panorama de las adhesiones y de las listas que van a comenzar a funcionar a partir del próximo 13. Juan Manuel, buenas noches, ¿cómo te va? Jorge Ocampo te saluda, feliz día del abogado, Juan. Gracias, Jorge, igualmente para vos, un abrazo grande para mi amigo Juan Carlos, que está también ahí. Bueno, contame un poquito, ¿cómo viene el tema de las alianzas? ¿Cómo viene el tema de las boletas largas, cortas? ¿Quién lleva la inscripción del partido? ¿Quién no? ¿Es una situación compleja la que nos va a tocar a los que tenemos que ir a votar, Juan? Y yo creo que sí, que a todos, ¿no es cierto? Por un decreto que sacó la presidencia y que fue avalado por la Cámara Electoral Nacional, únicamente, digamos, lo que es la fórmula presidente, estoy hablando de los estamentos nacionales, ¿no es cierto? Sí. Presidente y diputados nacionales únicamente pueden ir en los distintos distritos adheridos únicamente a una sola boleta. Es decir, que acá en La Rioja va a haber una sola, digamos, boleta que llevará, por ejemplo, en la capital, llevará, bueno, candidato a presidente, diputado nacional, gobernador, intendente y concejales. Bien. Y en el interior será lo mismo, pero únicamente una sola boleta. Todo el resto tendré que ir con lo que le llaman, como se han denominado las boletas cortas, que son para los distintos cargos de los distintos departamentos. ¿No se puede agregar en una boleta corta ninguno de los colores o de los hechos que identifiquen a esa boleta larga? ¿No? No, es decir, eso no, es decir, a ver, los colores ni la identificación, eso se aprueba, si uno lo presenta, lo inscribe como propio y la justicia lo avala, y eso es lo que vos tenés que respetar, y todos los otros partidos deben respetar también el color, el número, la letra, según, digamos, las disposiciones que existen en ese momento. Insisto en la pregunta, Juan, y lo hago con la sola intención de que la gente se entere. Cuando ingrese a un cuarto oscuro en la capital riojana, va a encontrar las boletas largas que tienen presidente y vice, gobernador, intendente y concejales. Diputados nacionales. Diputados nacionales. Bien. Supongamos que sean, vamos a tener, creo que hay 2 boletas completas. No, hay una más también, hay otro partido más. Pero nos vamos a guiar de los 2 que tienen polarizada medianamente la elección. Sí. Uno que dice que tiene como presidente a Fernández y la otra Macri Pichetto. Son las 2 únicas listas que van a tener todo el estamento completo y que van a estar también en el interior, o en el interior irán con boleta corta los que quieran acompañarlo. No, después te digo, en cada uno de los distritos, es decir, Capital, Sanagasta, Chilecito, entre los 18 departamentos que tenemos, Sí. va a haber una sola boleta por partido nacional que va a llevar lista completa. Es decir, acá en La Rioja llevará, como te dije, candidato a presidente, a diputados nacionales, gobernador, intendente y concejales. Por ejemplo, en Chilecito va a haber una lista que va a llevar presidente, diputados nacionales, diputados provinciales, intendentes y concejales. ¿Me explico? Es decir, en cada departamento va a haber una sola lista por cada uno de los partidos. Es decir, a ver, no una sola lista va a poder llevar adheridas los candidatos de presidente y diputados nacionales. Todo eso depende del acuerdo de boleta que esos, digamos, candidatos nacionales hagan en cada una de las provincias. La identificación de esas boletas con los signos de cada partido serán únicamente los que tengan la lista completa, el resto no. No, cada boleta tiene su signo y su color. Cada boleta tiene asignado Bueno, su número. pero ponele. Cada boleta, por ejemplo, por decirte en Chaco, te pongo un ejemplo, la boleta de presidente y vice lleva un color distinto a la que lleva como candidato a gobernador, que es Capitanich. Antes la tenía el gobernador Pepo, pero Sí. digamos en las PASO, ellos tenían PASO, Pepo no, digamos, le ganó Capitanich, entonces va a llevar pero con otro nombre y otro color. ¿Me explico? Todo depende del acuerdo de boleta. Mañana los apoderados del Frente de Todos a nivel nacional firman acuerdo con el partido que sea en La Rioja, esos van a tener el privilegio, ¿no es cierto?, de llevar los adheridos. Acá en La Rioja, por lo que ha salido y por lo que se está difundiendo, el Frente de Todos llevará esa boleta completa.
¿Habrá alguna difusión exhaustiva, más importante, interesante para que la gente se pueda informar? Porque creo que hay mucha desinformación al respecto, Juan. Sí, no te quepa la menor duda. Uno está permanentemente, tengo consultas, digo, de gente jóvenes principalmente, que me ven y me preguntan, y uno tiene que estar haciendo, digamos, respondiendo a esas dudas. Y después sí, también salimos, no digo que no las hacemos tan públicas, pero sí damos charlas y conferencias a mucha gente para que vaya entendiendo cuál es la situación esta un poco compleja que tenemos en las elecciones. Juan, te agradezco mucho tu tiempo, muchas gracias. Bueno, espero haber aclarado algo, Jorge. Un abrazo grande, un abrazo para Juan Carlos también y para toda la audiencia. Un gran abrazo, Juan Manuel. Te voy a seguir molestando porque en el programa del mediodía te voy a molestar de vuelta que insistamos en esto, porque creo que todo lo que podamos aportar es poco para que de alguna vez aprendamos y pongamos en juego el verdadero ejercicio de la democracia. Así es. Estoy a su disposición para cuando quieran. Un abrazo, Jorge. Chao, gracias. Hasta pronto. Chao. El doctor Juan Manuel Ártico. La verdad que hace falta mucho de información de todo esto, Juan Carlos. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Nuestro problema es un problema esencialmente cultural. Tenemos que introducir la democracia como método cultural, ¿no? Sí. Y todo lo que es el acto eleccionario debe ser enseñado en las escuelas de manera objetiva, no partidaria, porque yo he visto maestros que hemos visto en los medios de prensa que hacen política con los niños, y yo siempre digo, con los niños no. Y esto es una realidad. Entonces, todo este tipo de cuestiones y de confusiones tienden a la supervivencia de una casta política que hasta el momento no dio la talla. Esta es la realidad. Si no, la Argentina hubiera sido otro país distinto del que tenemos, y lo que sí tenemos ahora es una alternancia en el poder con un gobierno que ha cumplido su periodo o que está llegando aún con curita y entablillado, está llegando a cumplir su periodo. ¿Qué nos depara en octubre? Bueno, eso ya es otra. ¿Considerás que la elección, una vez llevada a cabo el próximo 27, el 30 hay que cambiarlo? No, o sea, el periodo de entrega... Tienen que cumplirse los plazos. Bueno, pero no es mucho el tiempo entre la elección y hacerse cargo. Cambien la ley. Esto es así de simple, cambian la ley. Bueno, pero es que la ley implicaría también cambiar el sistema o mínimamente unificarlo al sistema, bueno, que también es bueno hacerlo. Y por supuesto, a ver, una de las cuestiones básicas de sociología y de ciencia política, sobre todo de sociología, es que las estructuras sociales tienen variables y constantes. Las constantes son conductas o elementos que perduran en el tiempo, y la variable es de acuerdo a la época. Cuando cambia una variable, obviamente se produce un cambio total. Se llama cambio de paradigma también. Obviamente, nosotros tenemos que propender a mejorar nuestro sistema electoral. Yo creo que adolece de mucha falencia. Creo que ya llevamos casi 40 años de democracia. Entonces necesitamos ya usar pantalones largos y ponernos a tono con ese crecimiento. Y creo que necesitamos un cambio esencial en la clase política. Necesitamos una clase política que deje de estar peleando por los cargos para pelear por los problemas de la gente. Los problemas de la sociedad, es decir, dijera Mafalda, los próceres se dan siglos sí y siglos no. Es decir, yo quiero un jacobino como Mariano Moreno, unido a una política de organización estatal como la de Roca, cual no le guste a muchos que hoy día son indigenistas, y que es parte de nuestra historia, que la tenemos que asumir, con lo bueno y con lo malo, o lo que hizo Irigoyen y lo que hizo el general Perón. Todos tenemos que ir tomando lo bueno y mejorando. Esa es una de las pautas de la evolución política. Necesitamos eso, lo necesitamos como sociedad, porque vivimos en un mundo que está cada vez más convulsionado, que ha vuelto a un sistema de guerra fría con un tercer participante que es China,
y que nosotros somos meros espectadores. Y fíjate vos de que hoy día se habla del Brexit, o sea, la ruptura de la Comunidad Económica Europea con la salida de Inglaterra y una serie de rupturas del equilibrio en el poder mundial. Y esto es una realidad que estamos viviendo y que necesita respuesta por parte de nosotros.